Les mostrábamos los aumentos, el año se inicia con temas de bolsillo ineludibles, por eso vamos a tomar contacto ya con Damián Dipache. ¿Cómo estás, Damián? Feliz cumple, ¿eh? Atrasado unas Que los horas. cumpla feliz, que los cumpla. Gracias, Débora, gracias, Marina. Efectivamente, fue ayer, no fue el Día de los Inocentes, ayer fue mi cumpleaños. Bueno, Muy bien. felicidades, ¿Cuántos? Dami. ¿35? Yo digo 55, pero me mantengo joven, pero fueron 45. Escucha, hay mucho delay, Bien. no sé, esto parece una conversación de Sí, sí, sordos, sí. ¿no? Pero bueno, es el delay, le explicamos a la gente, no es que, viste, estamos como, bueno. Vamos a empezar con los aumentos que se vienen, ¿te parece? Yo sé que no es una noticia muy linda para terminar Dale. el año, pero bueno, peor esconderlo, porque después cuando te llega te impacta más, ¿no? Al bolsillo. Yo creo que lo que tenemos que decir del comienzo del año es que hay mucha corrección de precios regulados para lo que se viene. En principio tenemos que decir que va a aumentar el combustible comienza a aumentar ya a partir de este primero de año, un 4% era el combustible que estaba pendiente. La nafta super pasa a 156 pesos, nafta premium a 192 pesos, gasoil 168 pesos. Boleto de tren en el colectivo, 40% de aumento. Parecería ser que, bueno, con un boleto de colectivo que va a costar 35 pesos, la realidad es que tampoco alcanza, digamos, para cubrir los costos del boleto de colectivo. Imagínense que si uno hace el cálculo de cuánto debería costar el boleto de colectivo, debería estar 187 pesos. Claro. No, ¿Escucharon, el no? problema de los subsidios 187 sigue, pesos. viste, es como una rueda que no termina Sí. nunca. Tuvimos este año, ¿te acordás cuántas mañanas cubrimos los paros en muchas líneas Sí, de sí. transporte de colectivo como consecuencia del atraso del gobierno nacional en los subsidios a las empresas de transporte que, bueno, no cubren con el boleto ni aún con estos aumentos los costos, ¿no? Si yo lo tengo que derivar a números macro y para hablarle a la gente qué es lo que uno puede intuir lo que va a pasar en el 2023. Mira, si te sacaron de la coparticipación, porque la nación va a recibir va a tener que transferir esa coparticipación de la ciudad, y se estima que es en el orden del 0,12-13% del PBI de déficit fiscal. Si se estima también que hay un proyecto de ley para moratoria para los jubilados, otra Ujú. vez, proyecto de Sí. moratoria para los Costo jubilados, se fiscal. estima en 0,13. Exactamente. Si el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implica 1,9% de déficit fiscal respecto del producto para el 2023, vos lo vas a tener que sobreexigir al 1,5%. Entonces yo le voy a dar malas noticias a la gente, pero porque la política actúa así. ¿De dónde va a salir ese excedente de necesidad de déficit? Miren, va a salir de corrección acelerada de tarifas y va a salir de retiro de subsidios y va a salir de impuestos. Y de No, emisión, no lamentablemente, encuentren. Damián. Bueno, si sale de emisión tenemos más inflación, ¿eh? Claro, Ojo. lo que pasa es que el ajuste de masa redujo el déficit a consecuencia también de lo que está pasando con esto que vos decís, ¿no? Los aumentos que se vienen. Claro, redujo efectivamente el déficit fiscal, pero la realidad es que le están sobreexigiendo ahora estas, digamos, determinaciones o proyectos de ley, que evidentemente lo va a tener que sobreexigir y de algún lugar va a tener que sacar recursos. Se hablaron del impuesto a las LELIC, que son de los bancos, se habló de impuesto al casino, se hablaron de corrección. Bueno, miren, en definitiva también todos los mínimos no imponibles de impuestos quedaron retrasados, chicas. Claro. Sí, bueno, eso es Fíjense que, el por problema de la ejemplo, autónomos, inflación. ¿no? Es recaudación también. Ahora, el tema de los impuestos va a ser difícil que pase por el Congreso. Uno nunca sabe cómo arreglan la cosa por abajo, pero ya desde la oposición se han pronunciado casi de forma unánime en rechazo a la medida. Pero, Entonces, por eso siempre pienso en emisión, Dami, porque bueno, es el manotazo de ahogado. Deuda no podés tomar o no tenés quien te financie. pero mirá que emisión es seguir esterilizando con LELIC cuando ya van a estar en los 15 billones de Claro. pesos. Chicas, imagínense que la ciudad está esperando de Nación 200.000 millones de pesos y yo les estoy diciendo que hay deuda en el Banco Central pasivo remunerado por 15 billones de pesos. O sea, ¿a dónde va a llegar esta bola en el año eleccionario que duplica porque esa tasa es superior al 100? Entonces, ¿qué vamos a llegar a los 30 billones de pesos? Claro. ¿Esto va a ser un delirio? ¿Va a ser una cosa de loco si efectivamente solamente se financia con emisión y colocación de deuda en el mercado? Que el mercado quizás
en contexto eleccionario ya no tenga el afán de recibirlo. Pero además hay algo que siempre recurre el Estado, que es hacernos trampa a todos los argentinos. ¿Qué es? No hace falta que te aumente impuestos, solamente te dejo las escalas retrasadas de todos los impuestos que vos pagás y vas a pagar más impuestos. Ejemplo, si el trabajador que pagaba ganancias a partir del año 2023 era de 400.000 pesos, a lo largo del año con los aumentos yo no te lo aumento más. El autónomo, a partir de este año, ¿saben a partir de cuándo comienza a pagar ganancias un autónomo soltero en 2023? No. A partir de los 177.000 pesos. Escucharon. Claro. Sí, O sea, ayer te hoy acordás que hablábamos con un autónomo. tributarista y nos Sí, decía con eso, Guillermo porque Poch. claro, las correcciones de las escalas para los trabajadores en relación de dependencia son un tema que, claro, corren siempre atrás de la inflación y al poco tiempo quedan desfasadas. Pero en el caso de los trabajadores autónomos, es tremendo. Bueno, eso es algo que incluso Sergio Massa prometió en marzo de 2021, los autónomos lo están esperando en un proyecto especial para justamente su actualización. Y hoy cierra 2022, que va a ser el periodo que tiene en junio del 2023, que un trabajador soltero paga ganancias con 115.000 pesos, que está por debajo de la canasta básica total. Delirante. Entonces, Delirante. hay estrategias y argucias para que uno pague impuestos sin subir escalas, ¿no? Ahora, Dami, ¿qué nos depara diciembre en materia de inflación? ¿Qué número podemos esperar? Bueno, recién describías junto con Débora los aumentos que se esperan para enero, pero diciembre, que tradicionalmente es un mes caliente, ¿qué número va a arrojar? Porque también es un poco el símbolo de si se sostiene la tendencia a la merma o no. Fue una golondrina de verano ahora en noviembre. Nosotros vemos inflación del 5,7%. El gobierno espera que también venga con 5, quizás menos, está viendo el gobierno, no prevé una aceleración muy fuerte. Siempre en el mes de diciembre la inflación tiende a acelerarse. Ahora, ojo, estamos viendo un comportamiento dual y que lo hemos chequeado. Está a precios justos por un lado, 30% del canal, y está a precios injustos. Los precios injustos siguen tomando temperatura. ¿Qué son los precios injustos? Cuando uno va al autoservicio nacional, cuando uno va al autoservicio chino, cuando uno va a la pequeña despensa, los precios siguen subiendo. Estamos teniendo una economía dual muy fuerte. Miren, nosotros recibimos el informe nuestro que hacemos nosotros, ustedes saben que medimos en 670 puntos de venta de todo el país, y lo recibimos antes de ayer, el informe de lo que había aumentado en el mes de diciembre los productos. Entonces, yo le digo al equipo, chicos, estamos seguros, ¿no?, que hubo aumentos nuevamente en 2 dígitos en categorías básicas. Me dice, sí, efectivamente, hubo aumento de 2 dígitos en categorías básicas. Entonces, ¿En ¿qué un pasa? mes, 2 Precios dígitos? justos mantiene 2 dígitos, efectivamente. Hubo categorías nuevamente aumento de 2 dígitos. Ahora, ¿qué pasa? Precios justos mantiene precios, pero que en el 50% de los casos ya no se están consiguiendo. Y esto arrancó hace un mes y medio, ¿no? Entonces, el 50% no lo conseguís en precios justos, pero el INDEC lo mide. El INDEC mide esos precios justos porque en su ponderación, en su metodología, alimentos tiene mucha participación y además canales hipermercados tienen mucha participación en la metodología. Entonces, 50% no lo conseguís. Y por otra parte, en el resto de los canales seguís viendo aumentos que están muy por encima de lo que son los precios justos, por eso yo les llamo precios injustos, ¿no? Y con el... Sí, íbamos a preguntar lo mismo, me parece. Sí, porque bueno, empieza el verano, hay gente que tiene que comprar dólares porque va a algún destino fuera de la Argentina y el que no dice cómo me va a impactar a mí en la inflación, Claro. porque la suba del blue termina trasladándose a precios, ¿no? Bueno, yo creo que ahí tenemos una situación. Tenemos que pensar en el dólar paralelo más que nada en el contado con liquidación. Y el contado con liquidación, hubo intervención por parte de bonos del Tesoro para que no llegue al ritmo que tuvo de ascenso el dólar blue. Ahora, vuelvo a hablar sobre la restricción externa. Argentina tiene un problema muy grande para conseguir dólares. Massa efectivamente en el día de ayer logró un poco más de 3.000 millones de dólares de recaudación con el dólar soja, que era lo pautado y lo prometido. Pero por delante, Argentina tiene muchos vencimientos en dólares. En enero se vence la primer, digamos, pago a los acreedores privados de acuerdo a Guzmán. A su vez, se le debe 10.000 millones de dólares a los importadores. Ahora comienza a pagarse al Fondo Monetario Internacional. Los desembolsos que nos dan no alcanzan para pagar lo que se le debe. O sea, ya no es, me dan más de lo que yo tengo que pagar, me dan menos o yo tengo que pagar más el próximo año.
En esa situación vamos a una restricción externa. Si efectivamente el Banco Central no me va a poder dar los dólares que yo necesito al tipo de cambio oficial, 175 pesos, lo voy a pagar a 336. Entonces, efectivamente, ese dólar paralelo va a incidir en la formación de precios futuros. Yo no veo muchas alternativas a esta. No sé si puede haber un dólar soja 3.0. La verdad que es una situación complicada y además veo que quizás el gobierno en año eleccionario, en lugar de ajustar el tipo de cambio a un ritmo más acelerado, lo retrasa, ¿no? Claro, claro, por razones políticas, básicamente. Y también, bueno, el punto que hace sobre el año electoral implica que, bueno, hay desincentivos para el ajuste, hay incentivos para inyectar pesos, para poner plata en el bolsillo de la gente. También hay una amenaza latente ahí, ¿no? Que se Las afloje el amenazas cinturón. claro, las amenazas, digamos, de esa situación, es decir, ¿a quién le saco y a quién le doy? Sí, Siempre en años eleccionarios, Marina, el plan Robin Hood estuvo presente. claro. Le saco a A los alguien ricos para para darle a los darle a pobres. otro. Exactamente, pero ha pasado ya esto en todos los casos. Yo creo que hay limitaciones, porque si vos medís los últimos años eleccionarios, un gobierno que tenga una aceleración de la inflación justo en contexto electoral en el segundo semestre del 2023, la va a tener muy complicada, incluso logrando una coalición, una fortaleza, porque la realidad de la gente va a ser otra. O sea, la inflación es clave para lograr bajar y darle previsibilidad futura. El tema que yo veo ahí es que por una parte yo puedo contener, que es lo que está haciendo el gobierno, pero yo no puedo solucionar a futuro porque no están generadas las bases para que la inflación, quien sea gobierno, tenga buenas noticias cuando asuma. La realidad es que serán también todas malas porque habrá estado todo contenido nuevamente, los precios regulados de la economía, el tipo de cambio e incluso la situación del cuadro macroeconómico respecto del déficit fiscal. ¿Qué déficit fiscal y qué deuda me queda en el Banco Central de la República Argentina, ¿no? Sí, da la sensación de que el objetivo de Massa es acumular reservas, ¿no? Algo que, bueno, con algunos instrumentos ha logrado, ¿no? Cumpliendo parcialmente el acuerdo con el fondo, con el ingreso de los dólares en consecuencia, con el dólar soja que permitió a los exportadores liquidar y también recomponer reservas. Ahora, no alcanza con eso, porque los dólares, como vos decías, los dólares financieros, el dólar blue se dispara igual, y la inflación que tuvo esa noticia que el gobierno vendió como buena del 4,9, de ponerle un 4 adelante, pareciera que queda en un paréntesis, porque lo que viene por delante es igualmente creciente, ¿no? Débora, tratemos de analizar juntos con la gente. El año 2022 fue muy bueno en materia de liquidación de exportaciones, digamos, de liquidación de dólares en el mercado. Se acumuló, se liquidaron 90.000 millones de dólares en el mercado. Ciara muestra que el complejo agroindustrial solamente liquidó 43.000 millones de dólares. Fue récord. La pregunta que les hago a ustedes, ¿ustedes piensan que en el 2023 esa situación va a ser tan favorable con precios de commodities tan elevados, con una situación donde los Con la rendimientos sequía. de los diferentes commodities del campo van a tener exactamente? Entonces, no No, veo además un mejor muchas año liquidaciones que se el 20. anticiparon adelantaron, también, se claro. adelantaron. Es el efecto adelanto de sueldo, ¿viste? Cuando Claro. el empleado va a decir, che, mira, me das un adelanto el 15 y después a la otra semana, che, me das un adelanto al 21 y bueno, cuando tenés que cobrar el sueldo ya no tenés nada porque te comiste el stock de lo que ganás, ¿viste? Entonces ya no queda nada por liquidar. Y hay una situación también preocupante que yo no dejo de transmitir. El 75% del volumen exportador argentino no tiene dólar soja versión 2.0, tiene un tipo de cambio que no le conviene y es un desincentivo exportador muy grande. ¿Dónde quedó el dólar de economías regionales, chicas? ¿Dónde quedó? ¿Qué va a pasar con las economías regionales con la sequía, con las heladas? No tiene un tipo de cambio diferencial que le permita obtener esos dólares, tener un buen precio para volver a reinvertir y cosechar, por lo cual también vamos a tener problemas ahí para tener un mejor volumen, digamos, de producción en el año 2023 en materia de la agroindustria en el país. Ni que hablar de otros sectores de la economía que también, cuando son bienes transables, este tipo de cambio tampoco les es conveniente, ¿no? Y en materia de inflación, la proyección anual para el 2023, hoy, ¿cómo la están viendo las principales consultoras, Damián?
Bueno, yo ahí tengo permiso que voy a abrir un documento Sí. que justamente Haga. es parte de una columna mía que estoy haciendo para Infobae. Eh, yo lo que veo ahí, escuchen esto, tengo una dispersión enorme. Por ejemplo, ABC proyecta 84% de inflación para el año que viene, pero Econovius proyecta 133. Ah, Es una diferencia Muy grande, abismal, sí. ¿no? y Y todos los después demás tenés están en Quantum el medio. 103. Claro, exactamente, pero lo que digo yo, las diferencias están muy amplias porque es parte del desequilibrio macroeconómico. O sea, uno todavía no tiene esto es lo que pasa cuando no tenés previsibilidad, cuando no podés afinar la puntería. Y en definitiva, esto es malísimo. Fíjense que hoy estamos a 30 de diciembre. Las empresas cierran balances. Tienen que cerrar presupuestos para el año que viene. Cuando vos proyectás una empresa, le asignás recursos a las diferentes áreas, Claro. proyectás el nivel de inversiones, proyectás cuáles productos o qué innovaciones vas a lanzar al mercado. ¿A cuánto lo hago? ¿A 84% a 133%? Es una locura, Es ¿me una locura. entendés? Es un También país me quedé totalmente pensando en esto que imprevisible. apuntabas, que hasta ahora, por lo menos yo no lo tenía muy en el radar, que es que el índice del INDEC, bueno, tiene sobreestimado, sobreponderado el tema de los precios justos, el tema de, bueno, los canales de venta de grandes extensiones que están adheridos. Entonces digo, más allá de que no estoy dudando del número, no digo que sea un dibujo, digo, y tampoco estoy segura de que la inflación sea la que dicen que es. Bueno, a mí me dijeron de todo en las redes porque efectivamente dije que en noviembre el INDEC mide bien, porque el INDEC efectivamente para su metodología es correcto el Claro, dato. Yo no estoy dudando de lo que está midiendo el INDEC. Lo único que digo es que cuando yo voy a otros canales, sí, la sí, temperatura y el calor inflacionario es diferente claro, y seguramente mucha gente va a coincidir conmigo. sí, Entonces, lo que está sucediendo es que si yo a los lugares, a los precios que mido, y las categorías que mido, dentro de los canales que mido, le pongo un precio justo durante 4 meses y y seguramente el calor inflacionario en esos lugares va a ser menor al que yo veo. Ahora, ojo también, nosotros medimos, por ejemplo, de un aceite, todas las marcas, todas las presentaciones. Bueno, el INDEC mide una marca o una claro, presentación en esos claro. canales. Entonces también cuando ves la dispersión de precios que ves en el mercado, hoy está siendo muy grande, ¿no? Hoy ves una diferencia quizás de un producto a otro de 15-20% de ir a un canal a otro. Es increíble lo que está pasando. Te pasa desde la verdulería hasta el supermercado, ¿no? Es así, es así. Damián, gracias. Que tengas un excelente fin de año y un buen comienzo del 2023. Gracias, Débora, Marina. Saben que las aprecio mucho, las valoro profesionalmente y les deseo el mejor 2023. Ustedes lo saben, Gracias, Gracias. solamente lo digo igualmente. Es públicamente. recíproco y gracias por contarlo. Chao, Dami. Besos. Chao, chao. Bueno, hoy una fecha muy, muy triste, muy triste. 18 años. Ha pasado tanto tiempo.